Este año se ha hablado y se seguirá hablando mucho de empleo, de capacitación, de personas que se van al paro, que cada vez son menos, pero el paro es más intenso porque trabajan menos días. De todo ello se hablan libros importantes. Uno de ellos es de nuestro compañero del economista Javier Esteban, se llama Algoritmos, renuncias y otros mitos del empleo. Javier Esteban, desde la redacción del Economista, buenas tardes. Buenas tardes, Jaume. Muchas gracias por la invitación. Habida cuenta que en el año 2024 ha habido algunas distensiones en los datos de empleo, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son tus previsiones para este 25? Bueno, vamos a tener por un lado mucho frente político con el tema de la reducción de jornada y el salario mínimo interprofesional que, como sabéis, están enfrentando ya, digamos, a frente abierto al Ministerio de Economía y al Ministerio de Trabajo, la ala socialista y a la de Sumar. Del Ejecutivo yo creo que va a ser algo que va a marcar mucho la actualidad y sobre todo va a crear bastante incertidumbre en las empresas, porque no sabemos, hay que negociar muchos convenios y muchos acuerdos, tendrán que adaptarse a los nuevos horarios y eso va a ser bastante complejo, va a ser uno de los grandes desafíos. Luego, ya en terreno económico más puro, tenemos unas previsiones muy optimistas de crecimiento económico y está por ver cómo se traslada eso a la creación de empleo. El año pasado también eran buenas y la creación de empleo pues tampoco fue tan intensa como cabría esperar. Yo creo que este año seguiremos una tendencia de una creación bastante fría para lo que podría ser o lo que ha sido en los años precedentes. Entonces yo creo que este año va a ser un poco de transición, realmente en materia laboral, sin realmente grandes reformas en materia de productividad, fiscalidad, que quizás sean más importantes para mejorar la creación de empleo. Pero bueno, va a ser un año sobre todo marcado por mucho ruido político también, que eso también va a afectar y quizá una economía no tan fuerte, por lo menos en términos laborales, como deberíamos estar en estos momentos. Desde la implantación, Javier, de los fijos discontinuos, siempre hemos hablado de que hay una bolsa. Los fijos discontinuos antes era una cantidad marginal, podemos decir, ahora son muchos. Entonces, cuando se apuntan al paro porque no están trabajando en esos meses o en esas horas, no se les contabiliza. En fin, es como una especie de maquillaje que se producía. Pero los fijos discontinuos ya están aquí. Se prevé que haya menos contratos laborales de cortos periodos y que el empleo que hay, sobre todo el juvenil, ya no sea mucho más el que crezca? Es decir, o cortos contratos o salir fuera de España a trabajar. Bueno, lo que estamos viendo con los picos discontinuos, yo siempre he hablado, bueno, hay una polémica muy importante, como apuntas tú, con su impacto, los datos de paro, pero yo siempre he llamado la atención sobre que son un síntoma de volatilidad. Los picos discontinuos existen desde hace décadas, pero Claro. realmente desde la reforma laboral son muy volátiles. De hecho, no solo los picos discontinuos, también otro tipo de contratos que se supone que son indefinidos han perdido estabilidad. Por un lado, tenemos un mercado laboral en el que hay menos temporalidad y eso es bueno, es positivo, pero también tenemos un mercado de trabajo que sigue realmente, aunque haga menos contratos temporales, digamos, la volatilidad o la precariedad que se asociaba antes al empleo eventual se ha trasladado también al empleo indefinido porque, a fin de cuentas, es nuestro modelo productivo. Dependemos mucho de actividades estacionales, tareas de corta duración y eso realmente no se ha corregido completamente. Entonces, yo creo que para este año hay que seguir avanzando un poco en la línea de intentar crear empleo estable, pero eso no es tan fácil. También Apunta. tenemos el tema de Claro, que fuera de otros países, en otros países europeos hay una enorme demanda de trabajadores. claro. Tenemos países como Alemania, Holanda, que tienen más vacantes de empleo que número de parados. Es un hecho que a nosotros nos parece algo completamente inasumible. Entonces, va a haber una tensión posiblemente hacia los jóvenes que se vayan fuera. No sabemos hasta qué punto, no sabemos cuál será el nivel, pero creo que ese va a ser la clave. En los próximos, no solo este año, sino quizá en los próximos años. Hablabas de la reducción de jornada y del aumento del salario mínimo. Esto muchos empresarios dicen que hay que vincularlo a la productividad. ¿Cómo está la ¿Mm? productividad en España? ¿Se ha conseguido mejorarla? Hay muchas métricas de productividad y en términos macroeconómicos, las que hemos publicado en el periódico, siempre dicen que estamos perdiendo productividad. Realmente no estamos creando. Nuestro país es de los que tienen la productividad más débil por varios factores. Uno de ellos es que los salarios los sueldos están subiendo mucho más que la productividad. Por un lado, porque hay una demanda hay ciertos problemas de mano de obra, también hay una subida de la inflación muy importante y también está la presión que ha ejercido las políticas públicas como les hemos aumentado los salarios y los costes laborales, que ahí no son los salarios, ahí hablamos de cotizaciones, fiscalidad que también han afectado.
Y eso realmente es un problema para la, digamos, para la capacidad de crear empleo. Claro. Tenemos también un agujero, podríamos decir, en el marco laboral. Leí uno de tus textos esta semana. Se desperdicia el 20% de la mano de obra por la holgura laboral. ¿Puedes explicarnos un poquito este concepto? Es decir, yo lo entiendo como que hay un perfil de muchos ciudadanos que no están preparados o que no se han formado para los huecos que quedan, y hay otros que están trabajando en empleos que no corresponden a ellos, ¿no? ¿Eso es la holgura laboral? Más o menos, es una métrica que tiene muchas lecturas. Realmente la locura laboral es la suma de parados, de personas que no trabajan y están dispuestas a hacerlo, pero no computan como parados en las estadísticas normales, es el modelo que hay, y luego están los subempleados, gente que está trabajando por muchas menos horas de las que podría. Entonces, se explica, pues, hay un desencaje muy importante entre, digamos, la oferta de trabajadores y la demanda de mano de obra. Puede ser, por un lado, por temas de formación, como apuntas, preparación, o también por temas de que las empresas realmente pues, no están, digamos, aprovechando bien o no están desarrollando sus políticas de contratación aplicadas al empleo disponible. Factores, por supuesto, están las políticas de formación, las políticas de educación, pero también influye mucho que las empresas sean capaces de crear empleo. Y eso es un factor que muchas veces olvidamos, que no solo las empresas no crean empleo mágicamente, Claro. necesitan un marco regulatorio fiscal que lo facilite. Y eso es uno de los problemas que yo creo que en este país todavía tenemos bastante pendiente para conseguirlo. Claro, hay algunos empleos que el mercado laboral los necesita, no sé si ahora es más tecnológicos, por ejemplo, pero también yo veo que hay mucha falta de profesionales de muchos oficios, mecánicos que están sin trabajadores, Claro. por ejemplo, conductores de autobuses que en cuanto sacan el carnet los contratan. No hablamos solo de grandes formaciones, ¿no? Hablamos de muchos oficios. Una de las mayores demandas o de los mayores, digamos, agujeros que tenemos en el mercado laboral, y es un tema recurrente, es el tema de la formación profesional, de la formación para empleos de cualificación media alta, pero muy especializados. No hablamos solo de carreras universitarias o empleos tecnológicos punteros, estamos hablando también digamos, de empleos clave para transformar la economía. Tenemos un modelo productivo que no solo tecnología, evidentemente. Tenemos un modelo en que también trabajamos sectores en hostelería, el comercio, que ahí necesitan perfiles cada vez más cualificados para que esos sectores se modernicen. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta que no solo es empleos de muy alta cualificación, empleos precarios en función de la cualificación de los trabajadores. Hay que hacer una revisión muy clara de cómo preparamos a los trabajadores de la mejor forma en todos los sectores. Y no solo, y eso es un problema que creo que siempre hemos tenido en España y que nos lo dicen mucho. Nos dicen mucho que tenemos que apostar por la formación profesional dual, por la educación pegada al mercado laboral. Y eso es una asignatura en la que se ha avanzado en los últimos años, se sigue avanzando, pero estamos muy lejos de la media europea y de países como, por ejemplo, Alemania u Holanda. Esos 2, 3, 5 millones de personas que posiblemente están ganando poco, están trabajando media jornada porque el empleo que están ocupando no corresponde a lo que ellos se sienten más formados, pero no técnicamente para ese empleo. Si consiguiéramos una mejor formación constante, estaríamos también dando más rentabilidad, más rendimiento a las empresas y por tanto más salario, ¿no? Evidentemente, las empresas también tienen que darse cuenta de que un trabajador mejor formado y no solo formado de entrada, es decir, no solo que venga mejor preparado con una mejor titulación, sino una persona que viene y que es capaz de a lo largo de toda su carrera profesional ir evolucionando, ir aprendiendo, es un valor añadido Claro. y es una inversión a futuro. Pero también los trabajadores tienen que darse cuenta de eso. Tenemos que darnos cuenta todos de que tenemos que actualizarnos continuamente porque eso es un valor agregado a nuestra propia cualificación. Hay una tendencia, quizá, siempre se habla mucho de la formación de los jóvenes, pero no se habla de la formación de las personas que llevan décadas trabajando, de las personas de 40 o 50 años, que parece que a partir de cierta edad ya estás amortizado. Y eso ya no es así, ya no funciona así, ni va a funcionar en España, ni funciona en el resto del mundo. Eso es la idea de la formación continua a lo largo de toda la vida profesional es un tema en el que hay que empezar a pensar y trabajar muy en serio. Claro. De todas maneras, desde la redacción del Economista nos atiendes, Javier, después de publicar hoy otro artículo que me ha frapado. El paraíso nórdico esconde un purgatorio laboral sorprendente y parecido al de España. O sea que en lugar de corregir nosotros respecto a cómo lo hacían los nórdicos hace unos años,
¿Ellos nos han copiado o hay alguna tendencia que hace que el mercado de empleo en Europa se esté empeorando poco a poco? El problema del mercado laboral nórdico es que realmente tiene mucho de imagen, ¿no? Pensamos que hay países que van muy bien, pensamos en el ejemplo noruego, el ejemplo danés, por extensión en el ejemplo sueco o en el ejemplo finés, que es de los que hablo yo en mi artículo, y realmente son mercados bastante ineficientes. Que tienen un problema, su problema es diferente al de España, sus síntomas son muy parecidos. Hablábamos antes de holgura laboral. Tienen una holgura laboral, es la holgura laboral que más se acerca a la española. Es decir, tienen una tasa de paro del 8-9% casi entre los dos, un subempleo, Finlandia tiene más subempleo que España, y luego en el tema de los inactivos nos superan. Entonces, son datos bastante sorprendentes, aunque el fenómeno es un poco diferente. Ellos lo que tienen es una población muy envejecida, demandan mucho, son muy dependientes del sector servicios, del sector público, y realmente ellos tienen un problema de falta de mano de obra, también tienen un problema que nosotros en eso creo que lo estamos haciendo bastante mejor que ellos. Ellos no están consiguiendo, demandan mucha migración, pero no consiguen atraer a la inmigración, y eso es un problema que tenemos, que nosotros más o menos la inmigración hace una aportación positiva al PIB. En su caso parece que no está funcionando igual. Y eso es uno de los factores que yo creo que tener en cuenta, que muchas veces nos comparamos con países que no son tan maravillosos ni tan comparables a nosotros. Pues nos quedamos con este último libro tuyo, Algoritmos, renuncias y otros mitos del empleo. Y luego, el mundo del trabajo está viviendo grandes cambios. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de verdad? Así a vuela pluma. ¿Hay más mito o más verdad en estos cambios? Hay de todo, pero realmente el problema es un 50 y 50. En las grandes transformaciones que hemos vivido en los últimos años, hemos visto mucho humo, mucho promesas, muchas revoluciones continuas. Cada semana nos venden una revolución continua, pero también hay un pozo de verdad que en algunos casos es mayor que en otros, que hay que tener muy en cuenta, porque realmente está cambiando cosas que de una forma quizá que la economía ya no es como antes de la pandemia ni como hace 5 años, y eso es un factor que hay que tener en cuenta. El escenario ha cambiado bastante más de lo que parece. Javier Esteban, experto en tema laboral desde El Economista. Gracias por atendernos. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros.